Francisco. Muy bien, pues bienvenidos a Edgar, bienvenida Aurora. Gracias a Dios porque estamos aquí. Esta es la sesión número 10 de la serie de espiritualidad y hoy vamos a trabajar con la disciplina espiritual de la adoración. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para esto, pero primero que nada vamos a orar y vamos a empezar esto en manos de Dios. Señor, te agradecemos este tiempo que tú nos das. Gracias porque tú nos permites participar en esta serie de sesiones de crecimiento espiritual. Agradecemos por tus bendiciones, agradecemos porque tú nos has guardado a lo largo de la semana que ha terminado y queremos poner en tus manos esta sesión para que tú hables a nuestra mente, a nuestro espíritu y que podamos responder a ti de la manera en la que tú demandas de nosotros como hijos tuyos, como eh, a quienes hemos sido rescatados por la muerte de Jesús. Gracias por este tiempo, bendice a la iglesia y a aquellos que están en el proceso de enlazarse a la sesión. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues vamos a compartir, gracias a Dios porque estamos aquí. Voy a empezar compartiendo em, la presentación para poder hacerla. Voy a hacer esto como aquí está. Teóricamente debe estar viéndose me confirma que se vea toda la pantalla. Sí, sin Sí, problema. ok, enterados. Muy bien. Ok, pues vamos a seguir con nuestra serie de espiritualidad. Vamos a trabajar el tema de la adoración. Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con una serie de pasos hacia la adoración. El domingo pasado trabajamos el concepto de adoración y cuál es el proceso que tenemos que tener claro en nuestra vida para poder completar o llevar a cabo la adoración como Jesús la marcó en el texto que leímos, en el texto de Juan 4. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver cuáles son algunos pasos que nos van a llevar a la adoración en comunidad en los domingos. Sin embargo, esto no significa que nosotros no debamos tener un proceso personal de adoración. Así que, sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son esos 7 pasos que nos van a llevar. Son 7 pasos a los que tenemos que transitar para, no se trata, al final de cuentas, no se trata de una receta, se trata, como lo hemos platicado en otras de las disciplinas espirituales, de un proceso en el que podemos ir adaptándolo a nuestra realidad y del cual podemos tomar aquello que se necesite o aquello que podamos hacer. Esto de ninguna manera se trata de una receta, sino más bien una guía que, insisto, vamos a adaptarla de acuerdo a la realidad de cada quien, pero en el entendido de que lo que queremos llegar a conseguir es una adoración plena a Dios. Muy bien, entonces vamos a ver el primero de ellos. La primera parte que tenemos, el primer paso, vaya, que tenemos que tener para la adoración es practicar la presencia de Dios a diario. Y esto lo comentamos el pasado fin de semana en el sentido, y lo hemos estado insistiendo a lo largo de cada una de las disciplinas espirituales. De hecho, empezamos con este proceso de buscar a Dios de manera personal. Entonces, la cuestión es que necesitamos mantener eso, necesitamos tener una experiencia personal de adoración. Y este tipo de experiencia personal de adoración la conseguimos solamente a través de una búsqueda de la presencia de Dios a diario en nuestras vidas. Y esto nos va a llevar es el primer elemento que nos lleva en el camino hacia conseguir o tener una adoración colectiva plena. Entonces, lo que necesitamos, e insisto en esto, lo que necesitamos hacer es de tener un proceso de
búsqueda constante de la presencia de Dios en nuestras vidas a todo momento y poder pensar en que sea una realidad de nuestras vidas aquello de orar sin cesar. Entonces, eh, cada uno de estos momentos que se dan a lo largo del día, poder tener espacios personales de adoración a Dios. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es destinar un tiempo para tener una presencia ante Dios, un proceso devocional. Y además de eso, tenemos que ver a lo largo del día un espacio y marcar espacios, como dice aquí, de susurros interiores, de agradecer a Dios, de alabar a Dios y de adorar a Dios en momentos a lo largo del día. Se van presentando diferentes condiciones, diferentes situaciones, diferentes puntos, incluso diferentes lugares, pero que la realidad nuestra sea que en cada uno de esos momentos podamos acercarnos a Dios con una palabra, un susurro, una oración breve de gratitud, de alabanza, de adoración. Y la otra es tener momentos de adoración interior y de confesión. Es un proceso que podemos separar. Hay quien sugiere que podamos tener, por ejemplo, una práctica regular. Sería por la mañana tener un devocional personal y luego hacer pausas, por ejemplo, a mediodía, tomar 5 minutos, 3 minutos, 5 minutos en ese rango de tiempo y hacer esta disciplina que se maneja aquí, que es la de esta que está aquí, de tener momentos personales de adoración y confesión. Es decir, parar a media mañana, a mediodía y tener un tiempo de un par de minutos en el que nos acerquemos a Dios y podamos adorarle y confesar si algo hay ahí, hacer una recapitulación de las horas que han pasado en el día y acercarnos a Dios. Y desde luego, pues el estudio de la Biblia y poniendo atención a la presencia de Cristo a lo largo de ella. Eh, Hay dos formas regulares en las que podemos practicar este tipo de estudio, bueno, sí, de lectura más bien bíblica. Una es, hay intención, por ejemplo, de leer la Biblia a lo largo del año, por ejemplo, pero esto no nos lleva a profundizar. Entonces, podemos tener esa disciplina de leer la palabra a lo largo del año y completar toda la Biblia a lo largo de un periodo, digamos es un año, y en paralelo tomar una porción y es así profundizar. Es decir, por ejemplo, voy a decir alguna forma de hacerlo, es tener una disciplina de lectura a lo largo del año y decir, por ejemplo, durante 2 meses o 3 meses voy a leer los salmos y de enero a marzo leo los salmos. O decir, bueno, pues me voy a ir en paralelo y en el año voy a leer también todos los salmos y voy a leer eh, a profundizar en esto. Entonces, es una forma de acercarse a la palabra y tener esa cercanía con Dios. Entonces, la primera piedra, por decirlo así, la piedra fundamental, el punto de partida para una adoración plena es pues buscar a Dios, la presencia de Dios y estar haciendo o teniendo recurrencia en la búsqueda de Dios a lo largo del día y que podamos acercarnos y tener esa retribución de parte de nuestra para lo que Dios hace en nuestras vidas día con día. El segundo paso para la adoración es vivir diferentes experiencias de adoración. Es decir, la intención final es que en el momento en que yo estoy en el culto del domingo pueda participar plenamente de la adoración colectiva, de la adoración de la comunidad, pero necesito aprender a adorar en lo individual. Y esa es la intención de esta segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno,
en los momentos en que estemos a solas, y a solas me refiero no necesariamente aislados. Puedo tomar un tiempo temprano para estar aislado y estar solamente con Dios, pero a lo mejor mi trabajo, mis actividades diarias no me permiten estar a solas todo el tiempo o separarme un rato, pero sí puedo aislarme, no físicamente, pero sí en presencia y adorar a Dios en un momento. Es decir, tomar un momento a solas. Puedo incluso salir del lugar donde estoy, tomar 5 minutos y salir de la oficina, salir al patio a tomar aire o algún lugar donde haya poco tráfico de personas y adorar a Dios. ¿Sí? Buscar ese tiempo, buscarlo. Lo importante aquí es tener una decisión deliberada para buscar a Dios en estos momentos. La otra experiencia que podemos buscar es buscar tener reuniones para experimentar la adoración. Nosotros en Ebenezer tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de tener diferentes tipos de reuniones. Hay reuniones de oración, hay reuniones de estudio y hay reuniones para estudios particulares de algún libro, por ejemplo. Hay reuniones donde se mezcla la oración y el estudio, etcétera. Una buena práctica es que podamos tener reuniones de adoración. No significa esto que nos salgamos de la oración o que no salgamos del estudio, pero sí tener algún tipo de reuniones en las que podamos juntarnos a adorar. Y no necesitamos probablemente de todos, sino tal vez un par de hermanos, un par de hermanas, tres, cuatro, y tener una reunión de adoración. Las reuniones pequeñas pueden dar lugar a experiencias de adoración diferentes, incluso pueden ser más profundas que en las reuniones de toda la iglesia, porque en las reuniones de toda la iglesia tenemos pautas de tiempo, un proceso que se lleva, tenemos diferentes condiciones que nos pueden limitar tal vez la adoración en profundidad. Entonces, una buena idea es poder tener reuniones pequeñas, de grupos pequeños, en los que nos reunamos para adorar. No necesariamente pueden ser los hermanos que viven en, digamos, no sé, en diferentes municipios, pero tal vez en casa. En casa somos poquitos y podemos tener una reunión de adoración, una reunión de unos minutos que puede ser al final del día, cuando todos han regresado de sus actividades regulares, cotidianas, y tener unos minutos de adoración. En lugar, por ejemplo, de destinarlos para ver un rato de televisión o alguna película, alguna serie, etcétera, se puede empezar con un proceso de adoración y luego probablemente el ver eso que tengamos planeado, verlo con unos ojos diferentes. Entonces, tener reuniones de adoración es importante porque incluso después de todo el día que he estado yo personalmente, juntarme con mi familia y adorar es una práctica que eh, fortalece tanto los lazos familiares como los lazos con Dios. Así que es una buena sugerencia tener este tipo de actividades. Confíe en que la adoración de grupos pequeños tendrá impacto en las reuniones del domingo. Definitivamente que si estamos en un proceso de adoración diaria, evidentemente el domingo, voy a usar la palabra así, explotará en el buen sentido de la palabra, la adoración nuestra hacia Dios, porque ya traemos todo un proceso diario, constante y disciplinado de este proceso de adoración. La tercera forma de hacer las cosas y prepararnos es justamente prepararnos para una adoración en comunidad. La sugerencia es, una vez que transité a lo largo de la semana en estos dos procesos, buscar a Dios, adorar a lo largo del día, después tener alguna pequeña reunión con mi familia en casa y adorar. El sábado estoy listo para llegar a la adoración en comunidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, sugerencias es dormir temprano el sábado.
ir a la cama temprano el sábado y hacerlo con una actitud de confesión y examen personal. Es decir, prepararme justamente y que el corazón y la vida esté, el espíritu esté dispuesto para que el domingo podamos entrar de lleno en la adoración en comunidad. Y esta es una situación interesante e importante también, porque el sábado, pues en muchos casos se ha convertido tal vez en un espacio para la diversión, para salir. Y a veces llegamos tarde el sábado y estamos todos desvelados el domingo en la mañana. Entonces, esa es la idea de que preparemos el escenario para la adoración desde el sueño del sábado. Repasemos un pasaje de la Escritura y el domingo que estemos ya en presencia y en comunión con todos los hermanos en la iglesia, poder dejar nuestras distracciones interiores y las exteriores, es decir, las personales, las distracciones, el ruido mental que traigamos, eh, poder dejarlo de lado y estar lo más posible en presencia de Dios. Y los ruidos exteriores, pues es todo aquello que me pueda distraer. Por ejemplo, los aparatos electrónicos de comunicación que pueden distraerme de tener una adoración plena. Recordemos que estamos ahí justamente porque queremos estar en presencia de Dios. Y si esto me distrae, pues puedo estar haciendo otra cosa y no precisamente lo que quiero hacer a la hora de que voy al servicio el domingo. Así que dejar de lado las distracciones interiores es una buena idea para esto y igual las distracciones exteriores. Eh, Les comparto, en esta última curso que llevé en Palmer, una de los propósitos dentro del curso era justamente poder definir una forma de vida y una de las sugerencias que se nos hace es procurar que un día a la semana nos podamos desligar completamente y dejar el teléfono apagado o en casa y salir o hacer las cosas sin el teléfono para poder desligarnos de la cuestión tecnológica. No es mala la tecnología, pero cuando toma el lugar de Dios, pues ya no está bien. Entonces, una buena idea es, si el domingo no tenemos mucho que comunicarnos, pues bueno, tal vez en familia un teléfono es suficiente y dejar el teléfono de todos en casa y manejarnos con uno. O si es posible, bueno, pues dejar todos los teléfonos en casa y este tipo de distracciones que pueden ser distracciones exteriores, pues poder desligarnos de ellas durante algún tiempo. Entonces, prepararnos para la reunión del domingo es importante a lo largo de la semana y el sábado por la noche y además durante el momento en que dura el servicio en domingo. La siguiente, que es el cuarto paso para la adoración, es reunirnos con otros. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo es que posicionémonos en el domingo, en el culto de adoración del domingo. Todos llegamos con una situación personal diferente cada uno y estamos en presencia, pero tal vez no estamos reunidos. A lo que me refiero aquí cuando digo reunirnos con otros es vamos a sentir, a tener el sentido de comunidad. Cuando llegamos el domingo a la adoración, no lo hagamos aislados con mi propia realidad. Sí llego con mi propia realidad, pero lo que debo hacer es dejar de lado mi realidad y mi intención, si va de adorar por mí mismo, y entonces entrar en un sentido de comunidad, reunirme con todos. Esto puede ser un tanto difícil, pero la intención es que nuestra adoración el domingo es una adoración comunitaria, en donde sí
hay una expresión individual, pero esa expresión individual también refleja la adoración de la comunidad. Entonces aquí quizás es un tanto juego de palabras y revolvente, pero la intención es esta, es llegar a adorar, pero reunido con todos. No llegar a adorar y ser yo solamente y hacer toda la adoración y participar del culto y decir, pero nunca darme cuenta que estoy rodeado de mis hermanos, de mi comunidad, sino que pueda efectivamente reunirme con ella, con mi comunidad, con todos los integrantes de mi comunidad y participar en una adoración comunitaria. Y que esto pueda ser un punto de visión diferente, en el sentido de que llegamos al culto y lo hacemos cada uno por separado, nos vemos, saludamos y demás, pero no dejo de ser yo y no me integro con el resto de la comunidad. Entonces, la adoración es un proceso en el que necesito dejar de lado ese individualismo y participar de la reunión con toda la comunidad. Y bueno, entonces por eso es que también procuro la adoración en comunidad con el resto de mis hermanos. Recordemos aquello de la sumisión. Cuando platicábamos de la disciplina de la sumisión, veíamos que no tenemos una diferencia, sino que todos dependemos de todos y todos nos sometemos a unos a otros. Entonces, en ese sentido, la adoración comunitaria no es una adoración individual, sino una adoración en la que todos estamos en sumisión uno al otro y estamos presentando una adoración de corazón a Dios. De ahí la importancia, de ahí el punto de no llegar y no pretender que solo porque voy y adoro y demás, sin considerar a mis hermanos de la comunidad, es una adoración que no, vamos, no es completa, no es plena, no es una adoración que cuide de mi hermano. ¿Sí? No participo del resto del cuerpo. Ese es el punto realmente. Y adoremos, aquí es eso, que todos como comunidad podamos adorar en una sola mente y en un mismo pensamiento. Y esto solo se logra a través del Espíritu de Dios obrando en cada uno de los miembros de la comunidad. Es decir, en la intención de hacerlo realmente como comunidad. Es decir, yo puedo llegar al servicio el domingo con toda mi intención de adorar y preparado y habiendo hecho todo, todos mis disciplinas a lo largo de adoración a lo largo de la semana. Y cuando llego, yo me dedico a mí mismo y no veo lo que está ocurriendo a mi lado y no me integro a una sola mente de adoración con el resto de la comunidad. Entonces, ese es el punto, que podamos realmente adorar en una sola mente y en un mismo pensamiento. Insisto, la reunión no es física solamente, sino es una reunión en la que se adora y en la que procuramos tener una sola mente y un mismo pensamiento para adorar a Dios. El quinto paso es procurar la dependencia de los santos. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es tener la dependencia total de Dios. Y que hagamos un esfuerzo interno para deliberado. Aquí hay muchas cosas que tienen que ser decisión personal hacer, un esfuerzo interno deliberado para que todo aquello malo se vaya debilitando y podamos trabajar en fortalecer todo aquello que es bueno. Cuando estamos procurando la presencia de Dios, esperemos a que que Él actúe y recordemos que en el proceso de adoración, cuando estamos en presencia de Dios en comunidad, lo que estamos
haciendo es compartirla, tener la dirección para hacer la obra de Dios, porque estamos haciendo la obra de Dios y no nuestras obras. Hay por ahí una, la letra de un canto creo que es de Joel Sierra, que es el canto de los líderes, y dice que yo mengüe y tú crezcas cada día, entre otras palabras, ¿no? Entonces esto es debe ser una realidad de nuestras vidas, que podamos de manera permanente ir desvaneciéndonos como individuos y permitiendo que Dios vaya creciendo más. Y que ese desvanecimiento no significa que yo pierdo mis características personales e individuales, sino que lo que estoy haciendo es actuando en favor de la obra de Dios y no en favor de lo que es mi intención o mis ideas o mi trabajo, ¿sí? Entonces, procuremos esta dependencia de Dios y trabajemos en el sentido de trabajar por su obra, haciendo que nuestro nombre vaya desapareciendo y día a día vaya creciendo la presencia de Dios, tanto en nuestra persona como en todos los allegados y en todas las actividades que hacemos a lo largo de la vida diaria en el lugar en que nos desempeñamos, porque ahí es el punto en el que debemos brillar y participar. Recordemos que la iglesia no es un elemento aislado, no podemos separarnos de la sociedad, y en el momento en que nos podamos separar de la sociedad, entonces no estamos cumpliendo con el trabajo como hijos de Dios. Entonces, nuestra realidad es una realidad social, y en ese sentido, pues tenemos que responder a una realidad social, pero haciendo la obra de Dios y no la nuestra. Es decir, no mis objetivos para solucionar los problemas que pueda encontrar, sino la forma en la que Dios responde a esas necesidades. Muy bien, el número 6, la siguiente es las distracciones. Y las distracciones, aquí no me refiero ya a las distracciones que hablaba anteriormente, que llevo yo a la hora de que llego el domingo y llego yo con mis distracciones personales, el ruido mental y mis aparatitos o lo que sea que me distraiga, sino las distracciones que se dan en el momento en que estamos orando, en que estamos adorando. Eh, Hay ruido, todos hemos experimentado en que durante algún servicio de adoración, tenemos alguna distracción de algún tipo. Ruido, algo que se cae, alguien que pasa, alguien que abre la puerta, algo que se oye ruidoso, una puerta que se cierra y que chilla, etcétera. Hay muchas cosas que pueden traernos distracción. Son las distracciones regulares de la vida normal de todo mundo. Pero si hay ruido o algo te distrae, no protestes, no resoples, aprende a aceptar ese ruido y a conquistarlo. Yo tengo que confesar aquí que a mí me cuesta mucho, por ejemplo, les comparto esto, a mí me cuesta mucho el ruido de los niños. Me ha costado durante toda la vida. Yo soy muy, no sé, muy severo con los niños. Entonces, no me gusta oír así ruidos de niños, y eso es algo que poco a poco también ha ido cambiando, pero hay ruidos que pueden molestar. Por ejemplo, hay pastores que anda un niño corriendo y nomás lo fulminan con los ojos, ¿no? Y hay otros que no tienen ningún problema, y que al contrario dan gracias porque están los niños ahí y están haciendo ruidos, están vivos, los niños son niños, están haciendo lo que hacen los niños. Entonces, los ruidos no son para resoplar, no son para protestar, sino para aceptarlos y para conquistarlos y para poder seguir adorando en medio de lo que ocurre. Recordemos aquella situación que decía, en paz me acostaré, ¿no? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado.
El contexto en que se da eso es una guerra. Imagínense a David durmiéndose y pasándole las flechas por arriba, ¿no? Y él pues tranquilo y dormido y en paz. Pues más o menos la misma situación con nosotros. Si estamos adorando, pues están pasando los ruidos arriba de nosotros, alrededor de nosotros, inmersos en ruidos, en cosas que potencialmente son distractores, pero que podemos conquistarlos y podemos adorar bien y plenamente. Estemos dispuestos a relajarnos con las distracciones, porque uno no lo sabe, pero pudieran ser un mensaje de Dios para alguien, para alguno de nosotros. ¿Sí? Pudiera presentarse esa situación. Aprendamos a recibir lo que sucede en una experiencia de adoración colectiva, en lugar de sentir que las distracciones impiden adorar a Dios. Sí, es interesante esto. No estamos, decía hace rato, no estamos aislados de la sociedad. Eh, Tenemos muchos elementos que eventualmente pueden incidir durante un servicio de adoración. En distracciones no necesariamente de ruido, sino de alguien que necesita algo, alguien que pasa, etcétera. Hay muchas condiciones que se pueden dar, pero lo importante es que esas experiencias eh, no impidan la adoración. Y agradezcamos a Dios por esas distracciones y seamos lo suficientemente hábiles en ese sentido para poder eh, seguir en el proceso de adoración y que no sea, como puse ahí, una espinita que nos esté dando dale, 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 sino que podamos conquistarlas y podamos adorar a Dios siempre. Y finalmente, el último de los elementos para la adoración es, aquí lo puse así como sacrificio de adoración. Hay un pastor que conocí hace algunos años cuando viviendo en Guadalajara, él lo conoce también el pastor Javier Adolfo Álvarez, y una de las cosas que él decía en alguno de sus eh, sermones decía, eh, ¿qué hacer cuando uno no tiene ganas de orar? Pues ore. ¿Qué hacer cuando uno no tiene ganas de cantar? Pues cante. ¿Qué hacemos cuando no tenemos ganas de adorar? Adoremos. ¿Sí? Entonces, cuando no tengo ganas de leer la Biblia, lea la Biblia. Cuando no tengo ganas de orar por alguien, ore por alguien. Entonces, esto puede ser una situación que es complicada porque no tengo ganas de orar, no tengo ganas de cantar. Bueno, en ese sentido es sacrificio. Entonces, a veces no estamos como para adorar. A veces, a pesar de todo, hay situaciones que no logro librarme de ellas y necesito, pues, o sea, pues no tengo las condiciones como para pensar en que pues estoy listo para adorar. Bueno, pues adoremos a Dios, aún en condiciones en las que no tengo, no estoy en el punto como para adorar. Adore a Dios y ofrezca el sacrificio de adoración. Adore a Dios y lea la Biblia cuando no tenga ganas de leer. Adore a Dios y ore cuando no tenga ganas de orar. Adore a Dios y cante cuando no tenga ganas de cantar. Entonces, eh, adoremos a Dios, aunque no sintamos que estamos como para adorar. Ahora dije, bueno, ¿qué es adorar a Dios? De acercarme ahí, deje que el Espíritu, como lo comentamos el domingo, que el Espíritu toque su espíritu y acérquese a Dios. Eh, es una disciplina, o sea, es decir, no es las condiciones no se dan como prender y apagar un foco, que le prendo y ya está, y le apago y se apagó, ¿no? Sino que es un proceso que me lleva. Y por eso hemos estado caminando estos 7 pasos para adorar a Dios. Pero a pesar de que no tengamos las condiciones para adorar, adoremos a Dios. Dejemos atrás todo aquello que en el pasado nos hizo sentir mal y que no haya nada que me impida adorar a Dios, aunque no sienta ganas de adorar, ¿sí?
Eh, y del pasado no necesariamente me refiero al pasado de años atrás. El pasado pueden ser ayer. Hoy es domingo y hoy estoy en el culto y no tengo ganas de adorar porque ayer se me cruzó alguien en el camino y me hizo enojar o pasó esto y ando todo con desesperación o desenfocados, etcétera. Pero en esas condiciones, dejemos atrás esas cosas y acerquémonos a Dios y que no haya nada que nos impida adorar, aunque no tengamos el, el deseo ni sintamos ganas de adorar. Probablemente terminando el servicio después de la adoración usted va a sentirse igual. Puede ser que dice, oye, pues no hubo una así, pues bueno, pues, ¿qué pasó? Bueno, pues termino con esto. Si la adoración no nos cambia, entonces, pues no ha sido adoración. Porque adorar significa que estamos conectados, como lo comentamos, con el Espíritu de Dios. Y pienso que no hay nada que se pueda resistir a que una conexión con el Espíritu, de mi Espíritu, con el Espíritu de Dios, no me dé lugar a alguna transformación mínima tal vez, pero que dé lugar a una transformación de algún tipo. Así que si al terminar todos los procesos de adoración que tengo en el día, a lo largo de la semana y el domingo, y no hay algo que haya cambiado en mí, probablemente no ha sido adoración. Entonces, consideremos todo esto y consideremos que la adoración tiene que ver con el estado en el que se da la conexión de mi espíritu con el espíritu de Dios. Y que esta conexión, este enlace, esta plática, este diálogo entre el espíritu personal con el espíritu de Dios nace a partir de una relación diaria con Dios en las diferentes frentes que tenemos de conexión con Él. No esperemos, como decía, que si prendo el foco ya, o sea, y me voy y llego el domingo sin haber hecho nada y a adorar, probablemente no vaya a pasar nada. Probablemente sea más un elemento religioso de costumbre que una adoración plena. Así que busquemos la adoración a partir de la búsqueda de Dios día con día y que el espíritu nuestro dialogue realmente a profundidad con el espíritu de Dios. Que Dios nos bendiga. No sé si alguien tenga algún comentario sobre esto, alguna pregunta, alguna duda, algo que decir. Yo sí, Sí. Sergio, buenos días. Ajá. Hola, Es- buenos días. Buenos días. Yo sí tengo esta pregunta. Adoración no solamente es alabarle y cantarle a Dios, ¿verdad? Adoración también puede ser servir, no sé, o qué otra cosa pudiera ser aparte de la alabanza en sí. Sí, una de las cosas que tenemos es que eh, el concepto de adoración puede ser justamente eso, el de alabar y levantar manos y estar Sí. ahí. Sin embargo, adoración es todo lo que implica nuestra relación con Dios. Es decir, mi servicio a quienes están, o mi atención más bien a quienes están en necesidad en una realidad diferente. Por ejemplo, no sé, migrantes, gente eh, con carencias económicas, etcétera, que tienen alguna necesidad, es adoración eso. La adoración, el acercarme a la palabra, tener una relación con mis hermanos, el atender a las necesidades de la iglesia, eh, es adoración. Es decir, no solamente el proceso más bien, no solamente los elementos que se dan durante el culto, es adoración, no, es todo el Es proceso de la vida, sí, sí. Ese es parte y vamos a llamarle así, y aquí entre comillas, es la culminación
de todo el proceso de adoración durante la semana culmina en el culto, ¿no? Pero todo esto que he comentado, pues es parte de la adoración a Dios. Sí, es Ujú. Bueno, correcto. Ajá. Sergio, Sí, hermana Oralia. ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. Qué gusto verla. Este, muchas gracias por eh, el tiempo que tomas para que nosotros podamos crecer. Y sí, la pregunta de Marta era muy parecida a la mía, ¿verdad? En conclusión, todo lo que hacemos, todo lo que somos es para adorar y para glorificar el nombre de Dios, como lo acabas de decir. Todo lo que hagamos, todo lo bueno, todo lo honesto, ¿verdad? Eso es lo que debemos de procurar y obvio redunda en que toda nuestra vida es una adoración para Dios. Que Dios nos ayude a, a cumplir con eso. Ya estando en la iglesia, como es ya como que el broche, ¿verdad? Sí, sí, así es. Y bueno, y algo que a mí me llama la atención al estar viendo esto es lo que comentaba hace rato. No, cuando estamos en la iglesia no es mi adoración individual. Ahí sí tengo que ver, tenemos que ver todos en una sola, en un solo pensamiento de adoración y tengo que estar dispuesto y ser capaz de ver a mis hermanos y adorar en conjunto con mis hermanos, porque ya no soy solo yo, es comunidad y es comunidad a la que me debo y la que tengo que estar pendiente y a la que tengo que ser sumiso también. Entonces sí, es eso también. Gracias, Sergio. Sí, Gracias. nada, hermana. Sí, adelante, pastor. Muchas gracias, Sergio, por, Gracias. por aclararnos todo esto. Sí, Y como dice Sergio, toda la semana tenemos que estar adorando. O sea, la adoración es un 24/7, porque aún dormidos tenemos que aprender, en nuestros sueños tenemos que aprender a adorar. Dice Salmo 1: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la palabra, en la ley, en los mandatos, en los testimonios del Señor, en sus ordenanzas, etcétera, medita día y noche. Es un 24/7. Y en la iglesia, cuando llegamos a la iglesia, toda la semana, como bien dijo Sergio, es una preparación para llegar a la adoración. Entonces, adoramos al Señor desde nuestra puntualidad, adoramos al Señor en nuestra actitud en el culto. Y es importante lo que está diciendo Sergio, que ya en la congregación, como su nombre lo dice, la adoración es congregacional, no individual. Acuérdense de estas dos palabras, rema y logos. Cuando estamos en nuestro devocional personal, Dios nos da un rema. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. O sea, de toda palabra. Entonces, el concepto rema es palabra, pero el rema es una palabra que Dios me va a dar a mí, en lo íntimo. Y cuando estamos en la iglesia, el Señor manifiesta no un rema, sino un logos. Juan 1:1, ¿no? En el principio era la palabra, el logos, el verbo, y el logos hizo carne, y este logos, 1:14, 1:18, se manifestó. Entonces, Dios manifiesta su logos a la congregación. Por eso la adoración es congregacional. Y para comentarles, si ustedes se dan cuenta, cuando estamos en el culto, cuando está José Luis, eh, fíjense bien cómo empieza el culto y vayan viendo las partes del culto. Por ejemplo, el culto empieza con una invocación. Invocar es llamar a Dios. Oramos al Señor. Imploramos su nombre. Entonces,
Y los primeros cantos son cantos de invocación. Luego sigue la confesión. La confesión consta de la lectura que hacemos del Salmo 119, ahorita estamos haciendo el Salmo 119. Entonces estamos confesando la palabra. Eh, ¿Por qué no hay una confesión de pecados? Porque se supone que ya debemos llegar con los pecados confesados. Porque toda la semana nos preparamos para la adoración del domingo. Entonces, y para llegar precisamente, eh, eh, poder tener una adoración en espíritu y en verdad. Después de la confesión, el tercer elemento es la intercesión. Entonces, si ustedes notan, después de la lectura, oramos, intercedemos. Entonces es la intercesión. Luego, y dentro de la intercesión, hay un canto que tiene que ver con la intercesión. Luego viene la proclamación. Y la proclamación tiene que ver con la predicación. La proclamación consta de dos partes. La lectura de la Biblia, de la palabra que se va a predicar, y la predicación en sí. Y luego viene el quinto elemento, que es sacrificar, es decir, ofrendar. Escuchamos la palabra y en respuesta ofrendamos a Dios nuestras vidas. Le decimos al Señor que tome nuestras ofrendas, que nos tome como sacrificio vivo, santo y agradable. Nos presentamos a Él. Y entonces ahí entra, por ejemplo, cuando hacemos la presentación de un niño, por ejemplo, lo estamos ofrendando al Señor. Es una ofrenda de los padres al Señor. Cuando damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estamos ofrendando nuestro trabajo, nuestra vida, una respuesta de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Este, y, y el canto que se da ahí tiene que ver con la ofrenda. Y entonces, y termina con un postludio. Un postludio o una doxología. Entonces, que es el canto final y la bendición pastoral. De hecho, la bendición pastoral, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo es una doxología. Entonces, y todos estos 5 elementos, todo esto en conjunto se llama adoración. Entonces, de esa manera, concluimos lo que hicimos toda la semana e iniciamos el nuevo proceso de adoración para la siguiente semana. Sí, gracias, pastor. Sí, es eso, es un proceso continuo. Al final es una ofrenda de vida y es una vida de adoración en el que vamos a verlo así, hay ciclos de 7 días en los que voy caminando, como sería en música increciendo, ¿no? Para que el domingo tengamos la cúspide de todo este proceso que se dio y vuelvo a empezar, ¿sí? Entonces, ese es el punto de todo este proceso de la adoración. ¿Alguien que tenga alguna otra? ¿A la una? ¿A las dos? Pues no sé, si no hay alguna cuestión adicional, pues digo, damos gracias a Dios porque nos ha permitido ver esta cuestión en detalle y poder trabajar en nuestras vidas y que podamos tomar esta parte de que la adoración no es únicamente el, el servicio como tal, es decir, la parte litúrgica, sino que es todo el proceso de nuestra vida para llegar a esto.
y que podamos participar de esta disciplina como lo hacemos ya en el resto de ellas. Muy bien, pues vamos a orar para terminar y gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido, gracias a Dios porque nos ha dado esta dirección ahora. Oremos. Nuestro Dios, te agradecemos. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido como iglesia, poder participar del conocimiento de lo que significa la adoración y cómo es que nuestra vida tiene que transitar a lo largo del día y de los días eh, para darte adoración y cómo cada una de nuestras acciones son parte de la adoración que debemos proveerte a ti. Y lo hacemos pensando en participar de ella, en poder ser parte de esto e incorporarlo a nuestras vidas. Gracias porque tú nos permites este tiempo y queremos pedirte que tú nos bendigas y nos des claridad en el sentido de que debemos adorarte porque necesitamos un cambio. Y ese cambio también surge a partir de nuestra adoración a ti. Bendice nuestras vidas, bendice la palabra de mañana, bendice a la iglesia y guarda y bendice a aquellos que hoy por alguna razón no han podido estar enlazados. Guárdales en sus actividades y que podamos adorarte cada día y poder hacerlo plenamente en nuestras reuniones como comunidad y como cuerpo tuyo. Oramos en el nombre de Jesús y te agradecemos por esto. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias a Dios. Qué bueno que pudimos estar aquí. Voy a suspender la grabación y